Habíamos iniciado el tema del establecimiento de oficiales en la iglesia local y habíamos afirmado que primero íbamos a mirar algunos principios generales que fundamentan el reconocimiento y establecimiento de pastores y diáconos. Y ahora vamos a considerar algunos principios particulares de cada uno de estos oficios. No podemos, hermanos, dedicar el tiempo, todo el tiempo, a la examinación de todo lo que la Escritura habla acerca del oficio pastoral, ni el oficio diaconal. Sin embargo, esperamos dar alguna luz general de estos oficios. Iniciando, hermanos, en primera medida, con el oficio pastoral. El oficio pastoral, hemos visto, hermanos, es un don de Dios a la iglesia, pero, hermanos, es un don de Dios a las iglesias locales. Esto es, hermanos, que el pastorado no es un don para la iglesia universal en este sentido. Sí es un don que beneficia la iglesia universal, pero son dones asignados a rebaños específicos. La idea de este don es que el Señor guíe a una congregación en particular. Lo que quiero decir, hermanos, es que si bien reconocemos a los pastores de la grey del Señor donde quiera que estén, también reconocemos que un pastor es pastor de su iglesia. La autoridad y el gobierno que Dios le ha dado ha de ejercerlo en su iglesia local, no en otras. El oficio pastoral es en su esencia, o se entiende en su esencia, a partir de tres labores fundamentales. Es decir, ¿a qué se dedica un pastor? Generalmente, esencialmente, ¿cuáles son sus funciones? Instrucción, supervisión y guía. Estas funciones a lo que se dedica un pastor o un anciano se desprenden directamente de los términos que el Nuevo Testamento emplea para describir este oficio o este servicio o este ministerio. El Nuevo Testamento le llama pastores. La palabra pastor usada allí es una manera de la palabra alimentar, o lo que hacen los pastores con sus ovejas, hacer pacer las ovejas en un campo. Así que se les llama pastores porque alimentan al pueblo de Dios. ¿Cómo es? ¿Con qué alimento? Con la palabra del Señor. Entonces son pastores porque alimentan al pueblo mediante la palabra. Se les llama obispos porque supervisan. De hecho, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, la cual se traduce como obispos, si fuera más literal, se hubiera traducido supervisor. Los pastores son supervisores. Y porque velan y observan el estado espiritual de la iglesia. ¿Entiende, hermanos? Una labor nuestra es mirar. Es andar observando. Es andar metiéndonos en lo que a Cristo le importa. Es evaluar, es pensar. ¿Qué hace un supervisor, hermanos? Generalmente la misma palabra lo dice. Super, por arriba, visor. Está vigilando también. Está vigilando las cosas en la iglesia. Está poniendo atención, observando sobre todo el estado espiritual de la iglesia
Muchas predicaciones surgen de su ejercicio de supervisión. Que si el pastor en su ejercicio de supervisión se da cuenta que hay una grieta, pues es de lo más natural que él vaya a decirle a su pueblo, cuidado con esa grieta. Y son ancianos. La palabra que se usa allí son presbíteros o ancianos, porque su función es guiar al pueblo, pero se le llama ancianos porque se espera de un anciano que sea ejemplar, maduro, que tenga experiencia espiritual y por eso es capaz de guiarnos. Mire que de una manera nos instruyen, nos dicen, esa es la voluntad de Dios. Como pastores nos dicen, esa es la voluntad de Dios. Y como ancianos van delante guiando a la iglesia, tomándola y guiándola. No es solo decirles, sino él mismo como ejemplo va primero con la iglesia tomada de la mano hasta llegar allá. Y como obispos supervisan que todos estemos yendo hacia la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser claros en esto, hermanos, para quizás no caer en entender que cuando la Biblia usa estas designaciones, nos está hablando que en la iglesia debe haber 3 oficios. Unos son ancianos, otros son supervisores y otros son pastores. Y lo vamos a comprobar simplemente con 2 textos, solo por motivos de que nuestra conciencia esté clara y tranquila de que no estamos hablando de 3 oficios, sino de uno mismo. Primero de ellos, hermanos, está en Hechos 20. En Hechos 20, donde podemos, otra vez, en esos textos, donde el apóstol Pablo dice Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vaya teniendo eso en mente. La pregunta es, ¿a quién hizo llamar Pablo? A los ancianos. Ahora bien, en el versículo 28 les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. La palabra mirad en este texto es la misma palabra de la que está compuesta supervisar, mirar. Por tanto, mirad por vosotros y mirad por todo el rebaño. Es decir, los ancianos miran o supervisan todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que el anciano es puesto en la iglesia como obispo para apacentar. Esta palabra apacentar es la palabra pastorear. La misma palabra que le he dicho que significa hacer pacer. ¿Qué hace un anciano? Supervisa, apacienta. ¿Qué hace un obispo? Pastorea, guía. Si usted nota, los términos son usados de manera sinónima e intercambiable, solo que nos está mostrando las varias facetas o perspectivas de un anciano. El otro texto conocido es Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el apóstol en el versículo 1, ruego a los ancianos, la palabra ancianos otra vez, que están entre vosotros, etcétera. Versículo 2, ¿qué le dice a los ancianos? Apacentad. La misma palabra de la que está compuesta la palabra pastor, es decir, apacentar o pastorear, la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando. La palabra cuidando es la palabra episcopo, es decir, vigilando, supervisando de ella, no por fuerza. ¿Qué hacen los ancianos? Apacientan o pastorean
y cuidan o supervisan. Bien, esto es solo un probatorio muy breve, hermanos, de cómo la Escritura, de dónde sacamos a qué se dedica un pastor. Y esto es bueno, hermanos, para evitar la tentación de reconocer un pastor y volcar sobre ese oficio las labores que nosotros queramos que él haga. ¿Ya? Parece que en algunas iglesias el pastor es el todero. ¿Por qué? Pues porque es pastor. O para eso es pastor. Pero hermanos, bíblicamente el pastor tiene tareas definidas. Y eso también nos ayuda a entender que el pastor no puede ser definido solo con una de sus labores. Así como en una esquina están aquellos que piensan que bajo el título o el oficio de pastor cabe de todo: maestro, consejero, portero, administrador, conserje, médico, ¿verdad? Gente, pastores, ¿qué me está doliendo aquí? ¿Me hago entender? Como, pero que usted es pastor. Exacto, exacto. Pastor, usted que se ve, que sabe, es que tengo una tarea de contabilidad. Yo se la respondo, pero no en virtud de que soy pastor, ¿me hago entender? Y en unas iglesias el pastor es el que asea, el que construye, el que cuadra el sonido y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es pastor. Eso va a evitar, hermanos, que nuestras iglesias entiendan que podemos reconocer el título y volcar dentro de ese título lo que se nos ocurra. No, la Biblia dice a qué se dedica un anciano, un pastor o un supervisor. Y nos va a evitar, por otro lado, que el pastorado sea definido solo en virtud de una de estas labores. Lo más común hoy en muchas iglesias, sobre todo de tinte o de tendencia reformada, es que el pastor es igual al que predica. No más. La gente es feliz con los predicadores, ¿sí se ha dado cuenta? Aman la predicación. Quieren quien cada domingo les predique bien, les predique profundo, pero no quieren supervisores, no quieren guías, quieren quien les diga, mire, la voluntad del Señor, les predique cada domingo. Y usted puede asegurarse una membresía nutrida si solo se conforma como pastor a ser un predicador. Y la gente es feliz con esto, hermano. Ahora baje del púlpito, le diga, quiero hablar con usted. Y es cuando uno se da cuenta, hermano, que uno repele la voluntad de Dios. Porque aunque uno quiere un maestro, no quiere un supervisor. Eso se ve como algo invasivo. No es que no se me pueden meter en su vida privada, y eso es cierto hasta cierto punto. Pero su vida cristiana tiene una parte que le compete al oficio pastoral. Creo que por eso muchas iglesias no tienen pastor, porque Dios les ha dado lo que quieren. Quien les enseñe, pero no alguien que cuide y vele por sus almas con fidelidad. Así que si usted todavía tiene alguien que le predique, el mismo que lo supervisa, ahí diga, Señor, qué misericordia es esta para un pecador rebelde como yo. Así que, hermanos, la palabra de Dios describe el oficio pastoral. Además, la palabra de Dios nos dice quiénes deben ser reconocidos como ancianos. Quizá, hermanos, esto es muy importante porque no es bueno, hermanos, que en una iglesia personas ejerzan funciones pastorales sin serlo. Esto es, hermanos, que hay personas que no quieren
la cualificación pastoral, la responsabilidad pastoral, pero aman la parte, sobre todo, pública y de gobierno de los pastores. Les gusta enseñar, les gusta exhortar, reprender, preguntar, aconsejar, pero no quieren ser examinados para adquirir la responsabilidad de pastorear. Las iglesias deben cuidarse de este tipo que llamamos pastores de facto, que no han sido reconocidos, que no tienen los dones, pero que les gusta el asunto, sobre todo de enseñar y gobernar, sin ser pastor. Pastor de facto, es decir, pastor de hecho. De facto, facto es algo que se hace de hecho, ¿sí? Es como, ¿qué le digo? Si una hermana es contratada en un hogar porque la señora de la casa se va a trabajar y nadie cuida a sus hijos, ella los cuida, digamos, 15 horas al día, yo pudiera decir que esa persona es la madre de facto, es decir, de hecho. ¿Por qué? Porque es la que está criando a ese bebé. No es la madre, pero ¿qué le falta? Entonces en las iglesias hay que cuidar, hermanos, este asunto. Los miembros de la iglesia tienen que cuidarse, eso habíamos visto, ¿recuerda? Exhortarse unos a otros, los hermanos de la iglesia tienen que orar unos por otros, visitarse en sus calamidades, cosas así, pero hasta donde les permite la escritura ir. Hay funciones que son pastorales y por eso, hermanos, debemos ser claros en que esta tarea de instruir, supervisar y guiar de manera oficial debe hacerlo el anciano o los ancianos. ¿Y quién llega a ser anciano? Obviamente aquellos que están cualificados para el oficio. Es común, hermanos, que cuando hablamos de la cualificación ministerial, nuestra mente se vaya rápido a 1 Timoteo 3. Y hermanos, 1 Timoteo 3 debe siempre estar ahí. Pero hermanos, las cualificaciones ministeriales deben ser observadas no solo con 1 Timoteo 3, sino con Tito y 1 de Pedro 5. Usted mira, solo hermanos, un repaso. Luego le digo, hay mucho que decir, pero más bien poco tiempo. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y enseguida, hermanos, dan todos unos requerimientos. Pasando unas páginas en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, etcétera, para que establecieses ancianos, así como yo te mandé, el que fuere, etcétera, 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 hasta el versículo 9. Y 1 de Pedro, capítulo 5, al que hacíamos referencia hace un momento, versículos 1 al 4, también algún tipo de requerimiento. Es decir, hermanos, los requisitos nos toca por obligación rastrearlos por el Nuevo Testamento, qué tipo de individuo es el que Dios ha concedido como un pastor. Ahora bien, sí hay que decir varias cosas. En cuanto a las cualificaciones ministeriales, son necesarias. Son necesarias. La Biblia dice, porque es necesario que el obispo sea. Pero hermanos, también hay una medida de sensibilidad y consecuencia. Nosotros creemos en la santificación progresiva, ¿no es así? Quiere decir, hermanos, que un anciano que lleva pastoreando la grey de Dios por los últimos 15 o 20 años,
tendrá una diferencia de madurez con respecto a un anciano que hasta hoy inicia sus labores. No en cualificación, pero hermanos, es como usted que ha estado los últimos 20 años casado. Quizá alguna de sus hijas le diga, papá, cuando yo tenga esposa, quiero que mi esposo sea alguien como tú. Y la verdad, hermanos, es que usted es lo que es después de 20 años de ser padre. Su hija debería ser clara que aunque debe escoger con unos criterios específicos, también debe escoger con criterios reales. Entonces, hermanos, las iglesias no debemos bajar el estándar, sino entender que la habilidad de un hombre de Dios, que ha pasado mucho tiempo pastoreando, va a ser mucho mayor que la habilidad de un hombre que hasta ahora está iniciando. Y puede un hombre ser cualificado. Así que las iglesias deben entender estas cosas, deben entender la dinámica del Nuevo Testamento. Las cualificaciones no son un indicativo de perfección, no deben ser entendidas así, o si no nadie sería pastor, sino un indicativo de integridad. ¿Ya? Si usted mira los cualificativos pastorales con los lentes de la perfección, entonces, hermano, si usted me mira muy de cerca, usted va a decir, no es. Yo diría, amén, no. No soy perfecto, nadie lo es, y no me enorgullezco de eso. Pero si usted lo mira desde la óptica de la integridad, un hombre debe ser íntegro, debe ser maduro en integridad. Eso nos da una perspectiva más realista de las cosas. Pero ahí están los requerimientos. ¿Quién debe ser un anciano? El que el Señor dice en su palabra, y así las iglesias damos gracias a Dios cuando nos concede un don en la iglesia. Debido a las grandes tareas de esta persona, las iglesias deben ser cuidadosas al momento de reconocer ancianos. Suele ocurrir que el liderazgo ejerce influencia sobre la vida de la iglesia. Como regla general, la condición espiritual del líder tiende a reflejarse en la condición espiritual de la congregación. Si quien lidera es un hombre frío, no significa que todos lo seamos, pero nos va a poner un ambiente de frialdad que va a ser muy difícil no dejarse arrastrar por ella. Es un hombre fervoroso. Imagínese un líder o un hombre que no guarda el día del Señor, no está convencido. Usted no piense que la iglesia va a ir por encima del entendimiento y de la práctica de esa persona. ¿Por qué? Porque esa práctica le va a rascar donde a uno le pica, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el descuido del líder va a tender a volverse una norma implícita en las iglesias. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, para reconocer los dones que el Señor ha dado. La condición de un líder tenderá a reflejarse en la iglesia y por eso, hermanos, esta exhortación grande de Pedro siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué? Porque Dios nos hace un ejemplo, bueno o malo, y la gente lo seguirá. Siendo ejemplos. O sea, sí o sí, la gente va a escuchar su predicación y le va a dar carne a esa predicación de alguna manera, viendo a quienes los presiden en el Señor. Dios nos libre de volvernos predicadores correctos, guiando bien al pueblo verbalmente, mientras los desviamos
con el ejemplo de nuestra vida. Es como que usted los pone en estrecho, ¿no? La iglesia dirá, mi pastor me enseña que es por allí, pero decide siempre por aquí. Por eso dice la Biblia, siendo ejemplos de la grey. Qué responsabilidad, porque el ejemplo cumple su función, marca un modelo. Y además dice la Biblia, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. E imitad. Otra vez, hermanos, Dios nos libre de enseñarle sana doctrina a la gente y de colocar un modelo de imitación erróneo. Los ancianos son puestos como instructores, pero también como guías, como modelos visibles, que otros ciertamente van a imitar. Debe considerarse también, hermanos, que el bienestar general de la iglesia, esto no tiene que ver con mi desempeño personal buscando a Dios, pero estoy hablando de algo general. El bienestar general de una iglesia estará íntimamente ligado a este oficio. Eso le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, puede decirse que el bienestar de la iglesia está ligado directamente al bienestar de este oficio. Claro. Ten cuidado de ti mismo, de tu carácter, de tus convicciones, de tu salvación, de tu devoción, y ten cuidado de la doctrina que enseñas, porque si esto haces, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto nos permite dimensionar la responsabilidad del pastor. A Timoteo se le ordena velar por su propia alma, no descansando en sus victorias pasadas, sino aplicándose a los medios de la gracia. Y en ese ejercicio de cuidarse él, de cuidar la doctrina, el Señor va a preservarlo tanto a él como a los hermanos. Así el oficio pastoral se revela como un ministerio de enorme responsabilidad. Cuidar la propia vida espiritual mientras cuidamos, enseñamos, guiamos al pueblo de Dios. Hablemos, hermanos, del oficio diaconal. La importancia del oficio diaconal debe interpretarse muy bien. De Hechos 6, 1 al 4. Piense lo siguiente. Regularmente se entiende que el oficio diaconal surgió principalmente con el motivo de atender las necesidades físicas que había entre el pueblo. ¿No es así como lo interpretamos? El oficio diaconal surgió principalmente como respuesta a la necesidad de cubrir las necesidades de algunos en la iglesia. Pero una mirada cuidadosa nos dice que aunque ese fue un propósito, sin duda, no fue el propósito principal. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, etcétera, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que desamparemos a las viudas
Bueno, léalo en su Biblia, que es que no quiero que diga que el pastor Jorge dijo tal cosa. Cuando reunieron a la multitud, ¿qué le dijeron? No es justo, hermanos, que desatendamos a las viudas, con lo importante que eso es. ¿Qué dijeron? No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, etcétera, etcétera, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, entonces en la jerarquía, el oficio diaconal surge ¿con qué motivo? Con el motivo de liberar a los ancianos para que ellos cumplan su oficio. ¿Ya ve? O sea que, ¿cuál es el valor a cuidar? ¿Las viudas o el ministerio de la palabra? El ministerio de la palabra. Y para cuidarlo, hay gente específica atendiendo todo lo que puede desenfocar a un ministro del ministerio de la palabra. ¿Entendió el punto, hermano? No estoy diciendo que la atención a las viudas no era importante, no era un problema, sino que como lo plantearon los apóstoles, hermanos, no es justo que nosotros abandonemos el gran tesoro de una iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. Esto es importante, pero no podemos dedicarnos a lo importante descuidando lo fundamental, lo esencial. Así que entienda, hermanos, cómo surge el ministerio diaconal, como un intento de proteger, maximizar el ministerio pastoral. Los diáconos son en la Escritura llamados, o más bien teológicamente llamados, ministros de misericordia, establecidos para preservar el orden de una iglesia y permitir que el ministerio pastoral se concentre en la oración y la enseñanza de la palabra. Es importante aclarar que no son los diáconos. Los diáconos no son un oficio gobernante. En algunas iglesias, los que gobiernan son los diáconos. El pastor viene a ser como el empleado o algo así. Pero los que gobiernan son los diáconos, ¿no, hermanos? Los diáconos no gobiernan. Ya le expliqué que el oficio gobernante es el pastor. Los diáconos no son auxiliares logísticos, como que yo prendo y apago este ventilador porque soy diácono. Le voy a decir por qué no. Porque usted no necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Eso lo puede hacer un hermano que la iglesia encargue. Decir, hermano, en todos los cultos préndame esto. ¿Ve? No necesita un llamado especial de Dios para hacer eso. Bien. Un diácono no es personal de mantenimiento. Lo que quiero decir es que si la persona hace labores de mantenimiento, no lo hace porque es diácono. Lo hace porque sabe, porque quiere, porque se ofreció. Pero así como le dije que el pastorado estaba limitado en sus funciones por el Señor, también el diaconado. O sea, yo no estoy diciendo que el diácono no puede aprender y apagar eso. Lo puede hacer, pero no porque es diácono, no porque es necesario y etcétera, etcétera. Lo que pasa, hermanos, es que en algunas iglesias el diaconado asume tareas técnicas como portería, contabilidad, servicios varios. Eso empobrece gravemente la naturaleza bíblica del oficio. El oficio diaconal es al inicio un oficio espiritual, requiere hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Básicamente hay solo un par de diferencias entre lo que se le requiere a un pastor y a un diácono. Una forma útil de entender este ministerio es mediante la siguiente figura. Los diáconos están en la iglesia para atender a las 3 mesas
de necesidad de una iglesia. Voy a usar esa figura, ¿no? ¿Tomada de dónde? No es justo que abandonemos el ministerio para servir a las mesas. Ahora, quiero explicarle mediante esa figura que los diáconos se reconocen en una iglesia para atender las necesidades de estas tres mesas que constantemente requieren provisión. Entiéndame esta imagen pedagógica para envolver esta verdad. Primero, llamémosle la mesa de la iglesia. Los diáconos deben procurar, con los recursos que da la iglesia, de proveer todo lo necesario para la adoración, para que la adoración pública esté debidamente provista en sus aspectos prácticos y circunstanciales. Debido, hermanos, a que la adoración a Dios es uno de los propósitos de Dios al establecer iglesias, los diáconos deben estar pendientes de que nada interrumpa la adoración a Dios. Eso los saca del oficio como de conserjes y los pone en función más bien de ¿qué? ¿Qué hacemos para que la iglesia pueda adorar a Dios de manera correcta? Por eso, hermanos, los diáconos están en procuras de atender todo aquello que externamente, materialmente, puede generar un obstáculo para el ministerio de la palabra. Y aunque yo sé, hermanos, que alguien más puede cambiar las pilas a esto, lo entiendo, un diácono está pensando, cuando el pastor predica no se le está escuchando. ¿Me hago entender? Él va más allá. ¿Y qué pasa si la gente no escucha la predicación? Pues pierde el provecho, ¿no? Entonces, ¿qué hace un diácono? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué hacemos para que el ministerio de la palabra, es decir, la predicación, qué hacemos para que la adoración a Dios pueda llevarse a cabo en un lugar adecuado, con medios adecuados? ¿Qué podemos permanentemente hacer para que no existan distracciones cuando adoramos, cuando servimos al Señor? ¿Qué hacemos para que nunca nos falten los implementos? Porque el rito de tomar el pan, el vino, hermanos, es instituido por el Señor y si eso lo mandó el Señor, ¿qué hacemos para que esto esté provisto? Son ministros, hermanos, que atienden la mesa de la iglesia. Puede ser que en los asuntos materiales, con el fin de cumplir nuestra tarea espiritual. De esta manera facilitan que la iglesia adore a Dios de manera ordenada y reverente. Entonces ellos tienen una visión más allá del simple orden. Ellos tienen el entendimiento del para qué nos reunimos. ¿Qué está obstaculizando que nos podamos reunir con facilidad, con gracia, con tranquilidad, para que todo en los cultos, en las ordenanzas funcione adecuadamente? Ellos están a cargo de la mesa de la iglesia. Segundo, ellos también tienen que atender la mesa de los necesitados. Los diáconos están llamados a atender las necesidades temporales. Que las necesidades temporales, sean estas ocasionales o permanentes, sean suplidas en los términos bíblicos. Entonces también muestran su misericordia en esto. Conocen la congregación, están pendientes de las necesidades temporales de los hermanos, del que a veces con dificultad pone alimento en su mesa, de los enfermos, de las necesidades temporales, sean ocasionales o permanentes de los hermanos. Por eso ellos son mucho más que entregadores de mercados. Ellos hacen preguntas, porque se les ha encomendado una labor. Entonces usted no se acerca a la ventanilla de los diáconos y reclama un mercado.
ellos probablemente con sensibilidad van a mirar su caso y decir por qué nuestro hermano tiene necesidad. ¿Qué podemos hacer como iglesia para aliviar esto si es de nuestra competencia? ¿Me hago entender? Van mucho más allá. Ellos atienden en un orden bíblico, pues la Biblia dice que las necesidades tienen una jerarquía. Los miembros que constituyen la familia de la fe en ese lugar, pero también cuando en la casa está atendidas las cosas, pueden extender su ayuda a quizás asistentes regulares o a otras iglesias que tengan necesidad según las capacidades y prioridades de cada congregación. Y tercero, los diáconos están a cargo de la mesa de los ministros. Los diáconos deben velar porque las necesidades de los ministros sean debidamente suplidas. Y esto de dos maneras. No olvide al ministro como persona. Es decir, no olvide que el ministro es una persona. Lo que significa que nosotros no vamos al D1 y decimos, soy ministro, sí señor, siga. Lleve lo que quiera. No, hermanos. Nunca olvide que el ministro es una persona, como ustedes, que consume agua, luz, teléfono, tiene hijos, tiene responsabilidades, tiene hijos pequeños, tiene ciertas demandas, tiene hijos adolescentes, están estudiando, tienen hijos enfermos. El ministro es una persona. Nunca olvide las necesidades personales del ministro, como cualquier miembro de la iglesia, con responsabilidades familiares y económicas. Pero tampoco olvide la persona del ministro. Es decir, ahora el individuo que le ministra. Le dije que no olvide que el ministro es una persona. Ahora no olvide la persona que le ministra, es decir, el trabajo específico que cumple. Y hermanos, que ninguna iglesia sea como el faraón que le exige ladrillos sin darle paja al ministro. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo está la herramienta de trabajo de su ministro? Porque a diferencia de la mayoría de trabajos, el ministro pone sus propias herramientas. Si no se ha dado cuenta. Usted va a su oficina y usted no lleva su computador. A usted le asignan un computador. Probablemente le asignan una línea telefónica a usted. Probablemente usted trabaja en algún oficio, le asignan un overol, unas botas, unos guantes, pero el ministro se provee de sus propias cosas. Cuídese de que una iglesia no sea como el faraón, que le exige ladrillos sin darle paja. El siervo de Dios trabaja en la viña del Señor y no debe ser puesto en una situación que se le exija, además de darle comida a ustedes, dedicarlo a proveerse de los medios más básicos para cumplir su tarea. La iglesia quiere predicación buena, pero hermanos, eso a veces viene ligado a una buena biblioteca, ¿no? ¿Quieren predicación buena? Eso requiere tiempo, hermanos. Si un ministro tiene que dividirse entre su labor de alimentarse él y su familia y predicar, probablemente con el tiempo empiece a aflojar en ambas. Entonces, hermanos, los diáconos se preocupan de que el anciano, en las posibilidades de la iglesia y las prioridades que tenga, esta mesa también esté suplida.
Como se puede dar cuenta, hermanos, el oficio diaconal es espiritual, no es accesorio, no es secundario, porque no es justo que se descuide el ministerio de la palabra si el ministro está ocupado en atender estos tres tipos de mesas. Tercero, hermanos, y final, bueno, vimos el oficio pastoral, el oficio diaconal. Ahora, hermanos, finalmente, los oficiales deben ser reconocidos y ordenados oficialmente por la Iglesia. La Escritura no solo nos enseña dónde Cristo da sus dones en la Iglesia, no solo nos enseña qué funciones cumplen, no solo nos dice qué tipo de personas deben ejercer estos oficios. La Escritura nos muestra que quienes han sido llamados a estos oficios no deben asumirlos de manera informal o privada, sino mediante un acto público. Es decir, no es que usted empezó y resultó siendo diácono o empezó y resultó siendo pastor, sino que el Señor espera que nadie entre al ministerio oficial sin haber sido solemnemente apartado y ordenado por el reconocimiento de la iglesia local. A este acto la Biblia lo presenta como un acto de ordenación o consagración oficial, pública, al ministerio. Ahora, el asunto no es si la ordenación debe ser formal, sino que debe guardar la formalidad de la Escritura. Y la Biblia nos enseña dos asuntos indispensables. Uno, el individuo, sea pastor o diácono, debe ser apartado al ministerio con oraciones y ayuno. El patrón bíblico revela que el reconocimiento de oficiales debe realizarse en un espíritu reverente, solemne, profundamente dependiendo de Dios, y esta dependencia manifestada en oración y en ayuno. En Hechos 6:6, al relatar el reconocimiento de los primeros diáconos, se nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quería resaltar, quienes orando. Entonces, hermanos, ¿qué manifestamos en la oración cuando se ordena a un ministro del Evangelio? Estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. En Hechos 13, 2, 3, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo, adorando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y en Hechos 14, 23, refiriéndose al establecimiento de los ancianos, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, las iglesias debemos ser piadosas en esto. Buscar al Señor con humildad, con dependencia al Señor, con reverencia, con solemnidad, es un ejercicio espiritual. Muchas cosas han debido coincidir para que un anciano sea dado a una iglesia o un diácono. Y buscamos la voluntad del Señor, hermanos, y oramos, lo ponemos delante de Dios en oración, lo asistimos espiritualmente. No es cualquier decisión, hermanos, tener un diácono o un anciano en la iglesia. Estos textos nos muestran que la iglesia confiesa públicamente su absoluta dependencia al Señor. Como se da cuenta, no se trata de un trámite administrativo, ni es una ceremonia vacía. Es un acto espiritual donde la iglesia se humilla delante de Dios buscando dirección.
La vida espiritual de una iglesia está determinada en gran medida por el tipo de oficiales que tendrá. Así que jamás se orará demasiado por quienes han de ocupar estos oficios. La iglesia ora antes, durante y después del reconocimiento de sus oficiales. La iglesia ayuna, se humilla y reconoce que toda suficiencia de estos varones proviene del Señor y no de ellos. Por eso la busca del Señor y no de ellos. Solo así la ordenación conserva un carácter bíblico y solo así se ve como un acto de fe y de dependencia al Señor. Y la segunda manera es la imposición pública de las manos. La ordenación bíblica de un oficial no solo es espiritual, sino solemne. Además, es pública y formal. Y la manera pública de reconocer un don, el Señor la dio en su palabra, y es bajo una figura de imponer las manos. Eso es como todo lo contrario, encerrarlo en un cuarto con dos personas y después sacarlo como humo blanco, hubo humo blanco. Aquí les presento. No, hermanos, es público, donde estamos comprometidos todos. Vamos a suponer que somos aquí una sola congregación. Aquí todos estamos comprometidos porque hemos orado y ayunado. Hemos reconocido al hombre. Sale de entre nosotros y ahora públicamente los ancianos públicamente le imponen las manos. ¿Y nota cómo todos estamos involucrados en esto? Todos hemos actuado desde donde estamos para este reconocimiento oficial. Esta forma ordinaria en que la Escritura muestra ese reconocimiento público es la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, esta imposición de manos es realizada por los pastores previos, ya ordenados, siempre que la iglesia local cuente con ellos. Esto presupone, además, la pluralidad de ancianos como norma en la iglesia, de modo que quienes ya ejercen un oficio puedan con responsabilidad imponer las manos a los oficiales. Dos textos resultan particularmente esclarecedores aquí. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. 1 Timoteo 5:22, ahora una exhortación a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no ordenes ligeramente al ministerio a ninguno. Hermanos, la imposición de manos es un rito público simbólico. No es la comunicación de un poder que le viene al pastor, le pasa por las manos y le entra por los hombros al individuo. No, hermanos, es una simbología ¿de qué? De reconocimiento, de confianza y de identificación. Todo eso pasa internamente, pero en ese acto de imponer las manos, estamos diciendo los ancianos previos, nos identificamos con el individuo. Le tenemos confianza al individuo y lo encomendamos a sus labores como un don del Señor. Por esta razón, dice el apóstol, nadie debería ser ordenado al ministerio con ligereza, a menos de que los ancianos puedan poner sus manos con limpia conciencia, deberían guardarla atrás y decir, esperemos, no estamos seguros todavía. Si no podemos hacerlo con paz,
convencidos de que el hermano cumple los requisitos, que ha dado pruebas de llamado, de carácter, no deberíamos hacerlo. Ahora, al menos por principio, lo mismo aplica para el oficio diaconal. En Hechos 6, que ya hemos visto, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Igual, para el anciano como para el diácono. Estos textos, hermanos, nos presentan la dinámica bíblica de cómo se reconoce públicamente, cómo se ordena públicamente un oficial en la Iglesia de Cristo. Oración, examen, consenso, imposición de manos, y así un oficial es reconocido como un don de Cristo para su iglesia, para cuidarla, edificarla, servirle. Al concluir estas conferencias, hermanos, podemos afirmar con claridad que Dios ha establecido un orden sabio, santo y suficiente para la edificación de su iglesia en el mundo. El Señor no ha dejado nada al azar. Nada necesita ser reinventado. Todo ha sido revelado en su palabra. Hemos visto que la comisión evangelizadora no se cumple sin iglesias locales. Que las iglesias locales deben ser constituidas con membresías bíblicas. Las membresías bíblicas son creyentes regenerados, comprometidos, de buen testimonio. Y aunque esto es necesario, las iglesias también deben reconocer oficiales conforme al diseño de Cristo. Recordemos además que la santidad de la iglesia se cuida y se fortalece por los medios de gracia. Y recordemos que la vida familiar de los creyentes, correctamente entendida y ordenada, contribuyen al fortalecimiento práctico de la iglesia. Todo esto apunta a una misma verdad. El plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios es la iglesia. Y el propósito es que esa iglesia, comprada por la sangre de Cristo, sea edificada y presentada sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Que el Señor nos conceda gracia para amar la iglesia, para someternos a su orden, para cuidar su santidad, para servir con humildad y perseverar en medio de nuestras realidades, sean familiares, personales, hasta que Cristo se presente a sí mismo, una iglesia gloriosa. El Señor nos bendiga, hermanos. Oremos.